Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial, su programa. Hoy platicaremos con la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Vamos a hablar sobre derechos civiles y políticos. Acompáñenme, comenzamos. María Amparo Hernández Choncuy es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrada de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrada de circuito especializada en juicio de amparo en materia administrativa y civil. Magistrada María Amparo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a su programa. Hola Francisco, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por su tiempo. Magistrada, para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿por qué hablamos de derechos civiles y políticos y no solamente hablamos de derechos humanos? Buena pregunta. Hoy en día, pues creo que ya todos tenemos claros que de cualquier manera estamos hablando de derechos humanos, pero la respuesta, digamos, más corta y para mi gusto la más fácil de entender, la vamos a encontrar rápidamente en la historia, concretamente en la historia del siglo XX. Si bien después del tiempo de las posguerras teníamos una comprensión, un entendimiento mundial acerca de que había ciertos derechos de toda la humanidad que se tenían que proteger, llegó un punto en el desarrollo de estas conversaciones que se llevaban a nivel global entre los 40 y los 60, en los que donde no se alcanzó consenso, pese a alcanzarse consenso respecto de que había un espectro de derechos que había que proteger respecto de cuáles tendrían que hacerse ya a modo vinculatorio, a modo obligatorio y ya suscribirse en tratados que tuvieran fuerza normativa en los estados. Esto llevaría a que en ese mundo en el que había dos grandes bloques, un poquito una consecuencia de estas dos tensiones de la Guerra Fría, en las que se separaran estos dos bloques para hablar de derechos civiles y políticos, siguiendo mucho la tradición francesa de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, y por otro lado, pues todos estos movimientos sociales posteriores a la Revolución Industrial, lo que había pasado en Rusia, en México, en otros países, y ante este desacuerdo, este conato de polarización en cuanto al entendimiento de qué teníamos que proteger como humanidad a nivel global, se separó, se optó por usar estas dos categorías, derechos civiles y políticos, un poco haciendo alusión a esto que viene desde la Ilustración y la Revolución Francesa, igualdad y libertad sobre todo, y en el tema de los derechos sociales, que sería como su contrapartida históricamente hablando, pues hablar de educación, de salud, de trabajo y de todas estas cuestiones sociales, sí. Siendo que había consenso mundial en que todo se tenía que proteger, hubo un disenso en cuanto a qué tenía que venir primero o sobre qué empezar con términos propiamente vinculatorios hacia el interior de los países. Yo pensaría que desde esa perspectiva es como podemos mejor entender cómo llegamos a esta categorización. Magistrada, sin embargo, ¿usted considera, al contrario, magistrada, usted considera que esta doble categoría podría vulnerar el principio de interdependencia de los derechos o inclusive el principio de universalidad? No, para nada. De hecho, creo que estos conceptos van naciendo al mismo tiempo que van naciendo estas categorizaciones, que como te decía al principio, hoy en día las seguimos utilizando, son categorías, digamos, teóricas con las que seguimos trabajando, pero hoy en día ya hemos caminado mucho, ya tenemos un consenso mundial acerca de que civiles o políticos o sociales o incluso ambientales, emergentes, y ahora ya hay otra serie de categorías, todos son derechos humanos, todos merecen la misma protección y justamente estos conceptos de universalidad y de interdependencia que ahora manejamos nacen también a propósito de estas discusiones porque precisamente vámonos a quedarnos con el concepto de interdependencia. El concepto de interdependencia es lo que nos hace entender que no podemos una cosa sin la otra, que los civiles y políticos para poderse convertir en una realización de una vida digna necesitan los sociales y culturales y viceversa. Todos los derechos humanos, independientemente de sus categorías, son interdependientes. Uno depende del otro y necesitamos la realización de todos. Entonces, esta división de categorías en realidad responde a un cumplimiento progresivo, a las consideraciones programáticas de su cumplimiento. Yo pensaría que el concepto de la progresividad se añade a todos estos conceptos conforme los cuales van haciendo estas categorías, que insisto, ahorita ya nada más son categorías teóricas. De acuerdo. Ya tenemos un consenso de que todo se tiene que proteger
Y el principio de progresividad, como lo hemos entendido hasta ahora, lo que nos viene a decir es no solo todo depende de todo, sino en cuanto a la progresividad, tenemos que ir procurando pasos para ir mejorando las condiciones de realización de uno, y ese uno va de alguna manera, precisamente por esta relación de interdependencia, ayudando a hacer realidad y progresivamente avanzar en la realización del otro. Magistrada, hablar de derechos civiles y políticos, y me gustaría aquí citarla, es muy amplio. En ese sentido, ¿nos podría usted mencionar algunos derechos que conforman a esta categoría? Claro, claro. Como te decía, estos creo que son los que son incluso más fáciles de localizar, son con los Claro. que tenemos mucha familiaridad históricamente hablando, y más en el régimen político en el que vivimos, son los derechos de las libertades: la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, la libertad personal, no poder ser privado de tu libertad De acuerdo. arbitrariamente, todas estas que se van conectando con nuestro concepto de libertad. Y de algún modo por eso también se identifican, o se solían identificar, aunque ya se empieza a desdibujar un poco De eso, acuerdo. como los derechos negativos, que el Estado los respeta mientras no interfiera con que tú realices tus libertades. Lo dejo así nada más porque ciertamente ese concepto ya está un poquito más superado, pero ayuda, digamos, pedagógicamente hablando, a comunicarlos. Magistrada, muchísimas gracias por esta explicación, porque en realidad, como dice, nos deja muchísima claridad y principalmente nos ayuda a entender cuál es la función de esta separación. Magistrada, vamos a una breve pausa. A ustedes que nos reciben en sus espacios, por favor no se desconecten, apenas vamos comenzando. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos en la Escuela Judicial platicando sobre derechos civiles y políticos con la magistrada María Amparo Hernández Choncuy. Magistrada, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Hace un momento platicábamos precisamente de la practicidad y de la función pedagógica de esta división en dos grupos o en dos grandes grupos de derechos. Llevándolo a la práctica, llevándolo sobre todo a nuestro país, ¿cómo se ha desarrollado en el alcance y contenido el derecho a la libertad de expresión, como me imagino uno de los principales derechos que caracterizan al grupo de civiles y políticos? Uy, yo creo que haces una pregunta sumamente interesante, Francisco. El derecho a la libertad de expresión es uno de los derechos que en los últimos 10, 12, 15 años más, yo pensaría que es de los que más se han desarrollado jurisprudencialmente a través de los fallos de la Suprema Corte Mexicana. En muchos casos haciendo eco de estándares internacionales, americanos, europeos, interamericanos acerca de este derecho, y se han dictado criterios sumamente importantes. Ya tenemos incorporado jurisprudencialmente, yo diría que los conceptos claves que hay a nivel global ahorita para la protección de la libertad de expresión. Te los mencionaré brevemente, no hay tiempo para más, pero hemos incorporado el tema de el sistema dual de protección, un sistema en el que nos fijamos quién es el emisor, qué relevancia pública tiene el De emisor, acuerdo. cuál es el contenido de la información. Hemos incorporado también el estándar internacional que se maneja en muchos países en torno a la malicia efectiva, de De acuerdo. qué tanto se sabía, si no se sabía, que se estaba divulgando información falta, si hubo negligencia en el emisor en tratar de recabar alguna cuestión acerca de la confirmación de la veracidad de su afirmación. Hemos incorporado también lo que se llama la excepción de la verdad. No necesitas tener la certeza de que es verdad para decirlo, pero siempre tendrás oportunidad de probarlo en caso de alguna responsabilidad. Son muchísimos los criterios, y sí pensaría que es uno de los temas sobre los que más se ha avanzado en la jurisprudencia mexicana en los últimos años, y creería que es un tema en el que en términos generales estamos, pues no me atrevo a decir que seamos referente mundial, pero sí hemos hecho eco de los estándares internacionales, digamos, más actuales hoy en día para la protección de la libertad de Y expresión. me parece que ha sido la tradición jurisprudencial también de México, ¿no? O sea, la incorporación de estos criterios internacionales históricamente, y además estos que ahora acaba de mencionar, pues los más novedosos. Estamos realmente en este espacio, por lo menos en la decisión jurisdiccional, en la vanguardia. Sin embargo, me gustaría regresar un poco a los primeros elementos internacionales y entonces a esta división sobre la libertad de expresión con una doble dimensión, ¿no? Una dimensión social y una dimensión individual.
Particularmente, ¿nos podría mencionar en qué consiste una y otra? Pues mira, pensaría que una forma de alguna manera sencilla de explicártelo sería de explicártelo a ti, a tu auditorio, es que Gracias. cuando estamos hablando más bien de la dimensión individual, ¿qué puedes decir tú? ¿Qué puedo decir yo? Pero al final también nosotros no estamos solos en el mundo, somos parte de un conglomerado Claro. social que también como colectivo tenemos derecho tanto a hacer emisiones colectivas como a recibir colectivamente el producto del ejercicio de esa libertad de expresión. Entonces aquí nos vamos como desdoblando en dos caminos y vamos entendiendo que este derecho nos reporta libertades en lo individual, que también tienen alguna contrapartida, por supuesto, y también cuando lo vemos desde el punto de vista colectivo, tenemos tanto el derecho de recibir como parte de ese colectivo esa información que se genera por otras partes, por otras fuentes a través de la libertad de expresión y también a expresarnos colectivamente. De frente a la aparición de nuevos espacios, de nuevos foros, ¿no? Precisamente donde la expresión se manifiesta, estoy hablando particularmente de redes sociales, ¿no? En este panorama, magistrada, ¿cómo se presenta la libertad de expresión en el reto individual, en el ejercicio individual, perdón? Ay, yo creo que tocas uno de los temas más complicados ahorita y me atrevería a decir que es uno de los temas en los que ahorita hay una nueva discusión global, global, insisto en subrayar global, porque es algo que nos está tomando como una nueva realidad en todas las latitudes. Entonces, el tema de las plataformas digitales nos presenta nuevos retos y nuevos problemas para la libertad de expresión. Es, pues quizá una obviedad decirlo, pero hay que decirlo, todo el entramado normativo, jurisprudencial y de derecho internacional que se ha construido en torno a la libertad de expresión se construyó y se desarrolló en una época en la que estos nuevos canales no existían y esta nueva realidad nos está obligando a replantear y ver cómo todo eso que avanzamos y que cuando por fin ya lo teníamos como bien en la ecuación, nos cambia el contexto en el que se ejerce la libertad de expresión y nos expone totalmente nuevos retos. Ya se empiezan a presentar nuevos tipos de litigios en estas cuestiones y tenemos que desarrollar la habilidad de reconstruir esos entendimientos en el nuevo contexto en el que estamos ahora expresándonos. Magistrada, permítame por favor ir a una pausa, pero solamente para regresar con usted a platicar precisamente de estos retos que el espacio contemporáneo nos presenta. A quienes nos acompañan, por favor, quédense para conocer esta recomendación bibliográfica. Sin duda alguna seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Regresamos en un momento. ¿Sabes cómo protege tus derechos el Tribunal Electoral? Consulta la obra Justicia Electoral y Derechos Humanos, incidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la protección de los derechos humanos. Este libro expone cuáles son los derechos políticos de las comunidades indígenas, migrantes y de mexicanos por naturalización y con doble nacionalidad, además de los derechos políticos de personas con discapacidad, mujeres, comunidad LGBTTI, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas en situación de calle. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Magistrada, hace un momento platicábamos precisamente de los nuevos retos que esto implica, en específico para la libertad de expresión. Sin embargo, retomando la explicación muy sustantiva que nos hacía al inicio de esta entrevista, pues efectivamente los derechos civiles y políticos abrevan de una larga tradición intelectual y política. Sin embargo, los retos obedecen a la actualidad y obedecen a los nuevos contextos. Desde su experiencia como magistrada, ¿cuál considera que son los nuevos retos o los retos de esta época para la impartición de justicia en materia de derechos civiles y políticos?
Yo pensaría que el reto ahorita quizá más mayúsculo o el que tenemos así ya inmediatamente enfrente y que quizá nos ganó y no nos tomó totalmente preparados, pero ya estamos en eso, es lo que comentábamos en el bloque De pasado, el acuerdo. tema del mundo digital. Sí, no. Estamos viviendo una nueva realidad digital y tenemos que aprender a adaptar todos los entendimientos sociales que teníamos, entre ellos los entendimientos de los alcances y límites a las libertades, a esta nueva realidad en la que ante la velocidad a la cual marcha, pues se convierte en un verdadero, se traduce en un verdadero grado de dificultad para poder vigilarse, para poder neutralizarse y contrarrestarse. Pero pensaría que también, a pesar de la larga tradición de los derechos civiles y políticos, los nuevos tiempos y sobre todo esta conciencia social que ya hay más interiorizada acerca de los temas de la libertad, y de que los derechos no solo los hacemos valer frente al Estado, sino también como derechos entre nosotros, me parece que uno de los temas que desde el punto de vista de la judicialización de los derechos se nos viene como un reto importante, en el que ya hemos caminado un poco, De pero acuerdo. me parece que es poco y todavía falta mucho, es en cómo hacer efectivas las libertades entre personas, De acuerdo. entre derechos, entre iguales. Está mucho dicho acerca de, por ejemplo, los límites al derecho de propiedad en los Claro. temas de usura, por mencionar alguno, pero hay muchos, por ejemplo, libertad de expresión entre particulares, la validez de las cláusulas de De confidencialidad que acuerdo. se pactan en los contratos, la validez de las cláusulas de no competir cuando te vas de una empresa a otra, y creo que en el tema de las libertades civiles nos falta todavía mucho camino que recorrer judicialmente en cómo hacemos efectivo este concepto de libertades que tenemos ya tan interiorizado frente al Estado, pero entre nosotros mismos. La necesidad de un sostén social de las propias construcciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no? El conocimiento de los mismos, el ejercicio de ellos y la incorporación, lo que algunas personas sociólogas le llaman la agencia, nos obliga entonces a voltear a ver también a la sociedad en general. Desde su experiencia como juzgadora, ¿cuál considera que es el papel de la sociedad en general para el cumplimiento de efectivo de estos derechos? Ay, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Claro. Pero ante las limitaciones de tiempo, yo pensaría, me concretaría sin, por supuesto, pensar que estas son las únicas, te destacaría dos. Yo creo que a nivel individual, cada uno de nosotros como miembro de la sociedad, tenemos que tomar más conciencia, interiorizarnos más, apropiarnos de este concepto del respeto y sobre todo de la De tolerancia. acuerdo. Y aunque parece algo muy viejo, lo cierto es que en tiempos de alta polarización social y política me parece que el tema de la tolerancia y del respeto al pensamiento ajeno vuelve a ponerse en el centro de las necesidades Sin sociales y duda. como un valor central para cada uno de nosotros en lo individual. Y yo pensaría que colectivamente, volviendo a este desdoblamiento que hacíamos, es una responsabilidad de todos como sociedad seguirnos empapando de esta cultura de derechos, pero también entender que eso nos reporta a nosotros, que estamos como muy habituados a exigir, exigir y exigir, pero también tenemos que nosotros entender que nosotros estamos en posición también de respetar como empleadores, Claro. como contratantes, como en todas las posiciones, el respeto, el tema de la libertad del otro, el tema de la dignidad del otro, y es algo que creo que estamos viviendo en múltiples canales. Pero pensaría que ya en mi función judicial, de la que no puedo dejar de hablar, sí Gracias. va en eso Ujú. una gran responsabilidad por parte de la judicatura, que tenemos que lograr comunicar que estamos ahí para que esos derechos se respeten, para que esos derechos sean efectivos y sobre todo para inspirar la confianza necesaria para que cuando eso no sucede, ante la conflictividad, vean en nosotros una verdadera alternativa de solución. Me gustaría resaltar sin duda alguna la precondición que menciona, magistrada, sobre el reconocimiento de las demás personas como iguales a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? El reconocimiento de la dignidad humana de las demás personas, de su autonomía, de su inviolabilidad. En la Escuela Federal de Formación Judicial hemos enfocado también los esfuerzos para poder generar mayores espacios de profesionalización donde se reconozcan estas visiones y estas concepciones, principalmente el enfoque y la perspectiva de derechos humanos o la perspectiva interseccional o inclusive la perspectiva de género. Magistrada, el tiempo es implacable. Le quisiera agradecer muchísimo que nos haya acompañado, que nos haya regalado un poco de su tiempo, pero sobre todo que nos haya permitido compartir con usted sus experiencias, sus conocimientos. Muchas gracias a ti, Francisco. La magistrada María Amparo Hernández Choncuy.
Muchísimas gracias a ustedes también por darnos la confianza de recibirnos en sus espacios. Por favor, quédense conmigo para conocer esta breve sugerencia cultural que sin duda alguna seguirá incrementando nuestro gusto por nuestro patrimonio. Esto fue Escuela Judicial. Hasta la próxima. Les saludo desde la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. En este lugar podrán disfrutar de libros antiguos y raros que fueron impresos hace más de 500 años. Ejemplares como incunables europeos, Biblias, misales, manuscritos, libros de coro y ejecutorias de hidalguía, como se le llamaba a los manuscritos de genealogía y nobleza del México colonial. Por otro lado, hay un acervo de documentos históricos en su mayoría del siglo XIX, además de 420 manuscritos encuadernados en pergamino que provienen de distintas órdenes religiosas. Aquí encontrarán el llamado Fondo Cervantes, esto es 800 ediciones en 19 idiomas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de una de las colecciones de la obra cervantina más importantes de América, en la que es posible encontrar primeras ediciones, traducciones y ejemplares con las ilustraciones originales de Gustave Doré, uno de los más reconocidos ilustradores franceses del siglo XIX. Esta hermosa biblioteca también tiene publicaciones especializadas en arte y diseño, así como un amplio número de catálogos de subastas y exposiciones de museos nacionales e internacionales. Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste, un orgullo más de México.